Hola, ¿todo bien? ¿Cómo están? Voy a hablar del café. No, mentira. Voy a hablar del libro. Los cafés me mantienen despierto y los libros me mantienen vivo. Por eso necesito de ambos. Pero bueno, voy a hablar de este libro, ¿no? Pequeño Mundo Ilustrado de María Negroni, que es una lectura que hice hace muy poco, me pareció muy interesante y me pareció, bueno, genial traerla para YouTube, bueno, la comunidad de YouTube, lectora de YouTube. Pero antes de ir directamente al libro, voy a hablar muy poquito sobre la autora, María Negroni. Ella es de Buenos Aires, pero vivió muchos años en Nueva York, donde hizo su doctorado. Eh, Después vivió allá, más allá del doctorado, trabajó allá, trabajó en una maestría de escritura creativa. Parece que trabajó en la maestría de la New York University, algo así. Y en fin, hace un tiempo ya, no creo que tanto tiempo, pero sí un tiempo, tipo casi una década o por ahí, volvió a Buenos Aires y desde entonces ministra una maestría de escritura creativa en la UNTREF. Ella está muy involucrada con eso. Es una persona que está, por lo tanto, entre un mundo académico y un mundo de la práctica de la escritura, incluso también porque su maestría está ahí, ¿no? En esa cosa de la escritura creativa que es como, vamos a decirlo así, tradicionalmente no académica, pero que hace unos años hay una academización, si se quiere, está fea esa palabra, pero hay una academización de la escritura creativa. Y ella es un exponente, ¿no? En Argentina de eso. Me parece que más o menos un poco ya dibujé a María Negroni, es una escritora muy importante en el campo intelectual y en el campo artístico de Argentina. Como ustedes saben, Argentina es un país muy porteñocéntrico, ¿no? Entonces ella actúa en Buenos Aires, pero bueno, tiene ahí como ese poder metonímico, si se quiere. Buenos Aires tiene ese poder metonímico que se expande, ¿no? Y, y bueno, ella publicó muchas cosas como novelas, poesía, ensayos. Es fundamentalmente poeta, pero sus ensayos son muy interesantes y muchas veces sus ensayos se mezclan de poesía, ¿no? De la misma forma que sus novelas también están mezcladas de poesía. Eh, en este caso, lo que tenemos es una cosa muy distinta, muy rara, podemos decirlo así, porque son pequeños ensayos, pero escritos de manera muy poética. Entonces tenemos a veces casi como pequeños poemas en prosa, como si fuera el Sprint de Paris de Baudelaire. Es muy interesante, a mí me gustó un montón. Voy a leer un poquito, ¿no? de algunas partes para que ustedes tengan una idea de lo que se trata y de cómo está escrito, ¿no? Se terminó mi café ya. Em, Acá dice, voy a leer una partecita de la contratapa que tiene como un textito, dice, a 10 años de su publicación original, es decir, es un libro que ya tiene una segunda edición ampliada, mi edición es una segunda edición ampliada, segunda o tercera, me parece que es segunda edición ampliada, 10º aniversario, no dice si es la segunda o tercera, no, me parece que es la segunda. La primera edición fue de 2011 y la segunda edición 2021. Y bueno, el mío fue una segunda reimpresión, es una reimpresión, ¿no? Es una reimpresión. Una segunda reimpresión de 2022. Es decir, es un libro que vendió bastante, por lo visto, y que necesitó segundas ediciones y segundas reimpresiones. Pero vuelvo a decir, Pequeño Mundo Ilustrado reincorpora nuevas entradas con la intención de seguir poblando la enciclopedia portátil de las sesiones de la autora. ¿Mm? Ordenados alfabéticamente, los ensayos breves que componen este volumen nos sumergen en un universo hecho de muñecas autómatas, freaks, diadoramas y de paisajes con castillos, bibliotecas, museos y jardines zoológicos. Y después también menciona los autores que son parte de la obsesión de María Negroni,
que son ellos Baudelaire, Satie, al cual ella se dedica un libro entero también, Walter Benjamin, Joseph Cornell, que también ella tiene un libro que se llama Elegía Joseph Cornell, me parece, Lewis Carroll, y Luis Buñuel y Rilke, ¿no? Que es el poeta alemán. Esos son algunos nombres que están presentes en ese libro de manera protagónica casi, si es que podemos hablar de manera protagónica, pero me parece que en realidad los protagonistas son otras palabras, ¿no? Son palabras que están ahí como, de cierta forma, atravesando el texto, que lo cruzan y sirven también como una suerte de soporte conceptual de ese texto, que son enciclopedia, catálogo, gabinete de curiosidades, colecciones. Estas palabras, estas tres palabras, son obsesiones de Maria Negroni, esas cuatro palabras, ¿no? Son obsesiones de Maria Negroni porque atraviesan sus obras, pero atraviesan también y principalmente ese texto, ¿no? Ese texto, que es, sí, una enciclopedia, pero es también un gabinete de curiosidades en texto. Es una heterotopía, para usar un concepto de Foucault, porque justapone, ¿no? Esos lugares tan distintos, esas cosas tan distintas, estos discursos tan distintos en un libro, ¿no? Que reúne todo eso. Es como una caja, otra palabra clave para Maria Negroni. Una caja en que se pone cosas ahí, ¿no? Que se guardan cosas. Hay un término específico que ella usa, y bueno, no sé si lo voy a encontrar, pero eso me parecía como una idea clave traerles, ¿no? O sea, esa cosa de que los protagonistas de ese texto, si bien uno puede decir que hay algunos nombres que son recurrentes, ¿no? Como es Baudelaire aparece de manera directa, citado, ¿no? O al menos su nombre aparece directamente en muchos ensayos. Lo mismo pasa con Cornell, lo mismo pasa con Satie, en fin. Pero están haciendo un ruido allá afuera que no sé. Son menos importantes que justamente los conceptos, ¿no? Esas formas de organizar el discurso, ¿no? Las cosas que tiene Maria Negroni a través de, vuelvo a decirlo, gabinete de curiosidades, enciclopedia, colección, catálogo. Esas cuatro palabras que me parecen fundamentales para pensar este libro de Negroni. Y que incluso están en el texto como de forma casi metaliteraria, ¿no? De forma muy interesante, reflexiva, están como entradas de esa enciclopedia, porque como decía la contratapa, son pequeñas notas escritas como ensayos, muy poéticas, ¿no? Tienen un lenguaje muy poético, y están organizadas, dispuestas, ¿no? desde un orden alfabético. ¿Está bien? Entonces tenemos una nota que se llama, por ejemplo, catálogos, que está en C. Voy a mostrarles cómo queda, por ejemplo, acá es C, ¿no? C, acá empieza C. Entonces cuando empieza C tenemos muchas entradas con C. La primera entrada, Cabaret Simic. La segunda entrada, cajitas. La tercera entrada, Lewis Carroll o Carroll Lewis. Lo que ella hizo fue como para hacer una entrada de Lewis Carroll, y lo quiso poner en C, entonces puso como primero el apellido, después el nombre, pero también es una tradición argentina, ¿no? Poner primero el apellido, después el nombre. Pero hay como algunas cosas que uno percibe que ella, claro, porque ella organiza como quiere, es la autora, entonces muchas veces ella, vamos a decirlo así, manipula un poco las palabras para que ingresen en una letra específica, ¿no? Porque Lewis Carroll podría estar en L, pero está en C. Me imagino por una suerte de economía una suerte, mejor dicho, equilibrio, ¿no? en la cantidad de artículos en cada letra. También es esta cartografía de la sombra, castillos, Casanova y, en fin, catálogos. Catálogos es lo que me gustaría mostrarles un poco, o sea, leerles un poco. El primer párrafo de catálogos dice: todo catálogo es una máquina para atrapar la realidad.
También es la expresión de un deseo de saber, o quizás más modestamente de arreglar. Quien cataloga se parece a un jugador, a un intelectual también. Este párrafo podría estar en la contratapa. O sea, es decir, lo que hay acá es un catálogo. Y la autora es una catalogadora, ¿no? Es quien cataloga, ¿no? Uno siente que está, de cierta forma, jugando con la autora, pero también haciéndose el intelectual con la autora, porque hay referencias muy interesantes, muy curiosas, algunas más intelectual que otras, es decir, algunas por ahí más, vamos a decir, de manera más reflexivas que otras, pero también hay mucho de ese dato erudito que es muy interesante. Y que bueno, es muy placentero de leer. Eh, y entramos en el juego con ella, ¿no? Porque en cierta forma parece que hay un juego acá. Es muy borgiano también, hay que decirlo, ¿no? Esa obsesión con las enciclopedias es muy borgiana. Y bueno, ese tipo de erudición es muy borgiano. Pero bueno, Borges hacía alteraciones, Borges jugaba mucho más, que me parece que por ahí Negroni ya no juega tanto, eso es una opinión mía, pero eh, ella no, no juega tanto con lo falso acá, mientras que Borges sí lo hacía. Hay una entrada muy interesante sobre cine. Ella dice, al cine lo proceden muchos espacios para ver, los gabinetes de curiosidades, los museos de cera, los tableaux vivants, los teatros mnemónicos, las vidrieras, las vistas panorámicas, en fin, las caminatas urbanas, la Flanégie de Baudelaire, ¿no? Los museos y en general todo espacio donde el espectador puede volverse literalmente un consumidor de imágenes. Es decir, ella utiliza el cine para hacer una reflexión sobre todos los espacios en donde se consumen imágenes. Y incluso uno piensa, wow, el museo, ¿no? Es también un espacio para consumir imágenes. Me pareció muy fascinante ese desplazamiento que hace María Negroni del cine al museo desde esa concepción de consumo de imágenes. Y es verdad, ¿no? En el museo consumimos imágenes. ¿Qué más? ¿Qué puedo decirles? ¿Qué puedo, mejor dicho, contarles lo que dice María Negroni? Porque me parece que yo no puedo decir nada mejor que lo que ya dijo la autora. Por eso trato de ser una suerte de mediador entre el texto y ustedes. Otra muy interesante es Steiner, que es epistemologías extremas, ciudades, ¿no? Podría estar en C, pueden ver, o sea, podría estar en C porque ciudades, sin embargo, ella lo puso en E y bueno, jugó un poco con ese título y lo puso como epistemología extrema, ¿no? Porque así empieza con E y permite que esté en E. Pero ahí ya cita Baudelaire, dice, sin dudas, desde Baudelaire la ciudad es un topos literario, un sitio de privilegio, donde se puede, a condición de ser permeable, abrirse a infinitas representaciones del mundo y sobre todo de uno mismo. Después sigue, yo voy a decir, saltar. Si París fue esta avidez en el siglo XIX, Manhattan la reemplazó con el tiempo. Muchos artistas fijaron ahí la patria de su imaginación. Y sigue. Pero ese desplazamiento que ella hace, ¿no? Mejor dicho, que ella describe que hubo entre el siglo XIX y el siglo XX, ¿no? Ese desplazamiento del centro, ¿no? Del centro de la ciudad literaria, salió de París y fue a Nueva York, a Manhattan. Es interesante, sí, o sea, existió, uno puede realmente percibir eso, pero además llevarlo a Manhattan también es llevar a otra obsesión de María Negroni, porque María Negroni vivió en Manhattan, entonces hay muchas informaciones que están ancladas en Manhattan, ¿no? Hay muchas informaciones en ese texto, hay muchos datos curiosos que están en ese texto que están anclados en Manhattan. Es decir, ella tiene como una suerte de anclaje conceptual y reflexivo
desde Manhattan y Buenos Aires, ¿no? No la hace Manhattan-céntrica, que eso existe, es decir, no la hace Nueva Yorkis, no sé cómo decirlo, es decir, una persona sentada en Nueva York que solo piensa, no, pero es interesante que, bueno, parte eh, de su forma de pensar se conformó allá. Entonces, claramente hay huellas de eso a lo largo de lo que escribe. Es inevitable, ¿no? Es alguien que vivió la experiencia de vida por muchos años allá y claramente lo absorbió. Desde experiencias de vida reales cuanto de lecturas, ¿no? Que también no deja de ser una experiencia de vida. También me gusta mucho una parte que dice: recorrer la ciudad en busca de imágenes constituye en esencia una forma de la curiosidad. ¿Mm? Eh, Después hay una sobre Alexa T. Ya voy tratando de terminar. Después hay una que dice gabinetes de curiosidades. Eso es muy interesante. Que estuvieron de moda entre 1540 y 1740, concebidos como teatri amplissimi, capaces de justaponer a las facultades múltiples de la naturaleza el poder de síntesis de la mirada humana. Perdón, capaces de justaponer a las facultades múltiples de la naturaleza el poder de síntesis de la mirada humana. Sus selecciones solían incluir naturalia, científica y artificialia. Eso me parece que está en latín. Eran a la vez dispositivos del bus y concisos microcosmos. Las grutas de los jardines ingleses, entre juegos de agua y paisaje animé, fueron una vitrina ideal, pero también lo hubo interiores como el famoso Kircheriarum, cuya sede estuvo por años en el Colegio Romano. No era infrecuente en ellos la inclusión de autómatas. El autómata es también una obsesión de Mariana Negra. Hay que decirlo, es una mujer, es una escritora llena de obsesiones. Y después hay muchas cosas que uno dice: wow, ¿cómo no sabía de eso antes? Qué interesante. Eh, hay una entrada que dice: armonía, variaciones sobre un monólogo de Charles Fourier. Qué fascinante es Charles Fourier. Ya había escuchado sobre él, pero los datos que nos describe Mariana Negroni son fantásticos. Después hay una entrada sobre juguetes, fascinante también. A ver si hay algo más para mostrarles. Me parece que ya está bien, ¿no? Después hay uno muy gracioso, que es... ¿qué es? A ver, no. A ver, gracioso. No es gracioso, es creepy. Pero después hay uno sobre museos. Eso tampoco, no, o sea, tampoco deja de ser un museo, una suerte de museo personal de María Negroni, ¿no? No sé si leo algo. Claro, es interesante porque ella dice que los museos están cada vez más cercanos a la arquitectura del shopping mall, ¿no? Cada vez es más difícil, por otro lado, distinguirlos a los museos, ¿no? De los shopping malls. Como sucede con los aeropuertos o las ferias internacionales, la idea principal es fomentar el consumo, el paseo, el entretenimiento, sin dejar de garantizar, eso sí, una experiencia safe. Y había que decirlo siempre con un cafecito. Siempre hay un café en el museo, pero el café está bien, el café está bien. No hablemos mal del café. Y hay algo más. Había algo muy interesante para que yo quería leerles, pero ya no sé si lo voy a encontrar. Por ahí está aquí. No, bueno, creo que ya dije todo. Es muy interesante. Me gustó mucho leer ese texto. Es muy distinto. Nunca había leído una enciclopedia. Me parecía por ahí que sería un poco aburrido. Me parece que podría ser una lectura que no me diera ganas de tipo leer todo así seguido. Yo pensé, bueno, por ahí leo una entrada hoy, otra en un mes o algo así. Pero no, es como hay como temas recurrentes y voces que también vuelven. Baudelaire vuelve, Satie vuelve, en fin, Walter Benjamin vuelve. Ella dialoga también mucho con esos autores, ¿no? Con estos artistas, con estos personajes, ¿eh?
que son mitad del mundo y mitad de ella, apropiados por ella. Eh, Como todo eso vuelve, como vuelvo a decir, ¿no? Usando muchos pleonasmos, pero los temas de catálogo, museos, gabinete de curiosidades, en fin, todo eso hace con que nosotros tengamos una suerte de continuidad, ¿no? En la lectura y todo fluye muy bien. Además el estilo, por cómo están escritas, de manera muy poética, eh, nos permite tener una suerte de idea global, de una idea total, y es como si cada nota fuera como una partecita de una gran imagen, de un gran museo. Es como si estuviéramos tipo nada más que ingresando en salas de un museo. Entonces, no nos cansa. Yo lo he leído, qué sé yo, muy despacio, en 2 días y medio, 3 días, no llegó a 3 días. Justamente tampoco porque hubo un momento que yo no quería que eso terminara, porque me parecía tan interesante. Yo sacaba tantas ideas de ahí. Es un texto para sacar ideas también, ¿no? Eh, para tomar notas, ¿no? No tomar notas de manera académica y qué sé yo, pero para tomar notas de datos curiosos, de datos interesantes. Me parece una lectura muy, muy interesante, así que muy, muy provechosa además. Así que bueno, la recomiendo y quien quiera leer y pueda comprarlo, go do it. Bueno, nos vemos.